Podcast. Lo mejor está por escuchar. Siguiendo la estela de una de las frases más míticas de la primera película de Gladiator, en la que el senador Graco decía que el corazón que late en Roma no es el mármol del Senado, sino que es la arena del Coliseo, hoy comprobaremos que las guerras más encarnizadas, en las que no hay piedad ninguna, no se libran espada en mano, se libran con la toga y los subterfugios políticos. Marco Claudio Marcelo, flamante conquistador de Siracusa, será acusado de crueldad innecesaria por los habitantes de Sicilia, que acudirán a Roma a denunciarle ante el Senado. Una denuncia convenientemente orientada por sus enemigos políticos, que incluso serán capaces de conseguir que se le niegue un triunfo a aquel que consiguió superar los ingenios de Arquímedes. Te doy la bienvenida a Roma Aeterna. Estás ante un programa muy especial. Un programa cuya preparación me ha tenido emocionado todo el proceso. Incluso esta es la cuarta vez que grabo esto y he dicho, no, esta ya es la última. Ya está, voy a grabar esto. Estoy sin guión en esta parte porque hoy quiero decirte algo muy especial. Seguramente has notado algo raro al principio del programa, sí, has notado algo extraño. Y es que aunque este sea el 138 de Roma Eterna y el 69 de la República, como siempre te digo para situarnos, bien podría perfectamente haberse llamado Programa 1 de la nueva era, porque hoy comienza una nueva etapa en Roma Eterna y quiero hablarte de ello. Si es la primera vez que escuchas este podcast, te doy la bienvenida a Roma Eterna. Estás ante un proyecto que nació en el año 2020, el 30 de mayo, en plena pandemia, nos empezaban a dejar salir y nació con el objetivo de contarte la historia de Roma de la manera más minuciosa y, por qué no decirlo, de la manera más enfermiza posible, pero con un tono diferente a lo que es la divulgación convencional. Aquí mezclamos pasión por la historia y una investigación rigurosa, un gusto por lo épico bastante potente y una narración en la que el humor da algún que otro chispazo, porque aunque yo me documente y aunque yo me informe de todo, no dejo de estar un poco loco. Desde finales del año 2020, de ese primer año del podcast, Roma Eterna ha sido un Evox Originals, ha sido un podcast exclusivo que solo se podía escuchar en esa plataforma hasta hoy. Y me emociono al decir esto, se me ponen los pelos como escarpias. Hoy, Roma Eterna asoma la cabeza con las plumas del casco a todas las plataformas. Has oído bien. A partir de hoy, a partir de este programa, podrás escuchar tu podcast de cosicas romanas de confianza donde quieras. Spotify, Apple Podcast, Evox, si quieres como hasta ahora, en todas, o directamente en la página de Podium Podcast. Roma Eterna se incorpora a la familia de Podium Podcast y, como has podido comprobar, también hemos estrenado nuevo logo y nueva imagen para promocionar los programas. ¿Qué mejor momento que la aparición en nuestra historia de Publio Cornelio Escipión el Africano para que hagamos llegar la pasión por la historia a todos los rincones del mundo del audio? La incorporación a Podium Podcast nos aportará cosas muy interesantes, ya que, por ejemplo, los programas de la serie Charlas a la Romana los podremos grabar en estudio, cara a cara, Néstor Marqués y yo, con la persona invitada y posiblemente con vídeo también, para que podamos, en esa serie y quién sabe, si en el futuro en el resto, romper el velo y vernos las caras más a menudo. La loba Luperca, que ahora es protagonista en el nuevo logo de Roma Eterna, posa sus pezuñas cada vez en más territorios, igual que el podcast posa las suyas en todas las plataformas. Yo solo tengo palabras de agradecimiento tanto a la gente de Evox como a la gente de Podium por confiar en Roma Eterna, y si es tu primera vez, espero que esta humilde explicación te haya llamado la atención y que te quedes, porque tras este ratito de charla informativa llega el programa. No te vas a librar de cosicas romanas.
Y también, si es tu primera vez, recuerda que después del programa, después de la música, no te vayas, porque sigo hablando, sin guión y sin nada como aquí, contándote más cositas. Así que sin más dilación, música épica y empezamos. Y hoy empezamos donde acabó el programa anterior de la República. Estamos en el año 211 a.C., a pesar de ese baile de fechas que ya comentamos, y tenemos a un jovencísimo Publio Cornelio Escipión que ha dado un paso al frente, ha conseguido poderes proconsulares para ponerse a la cabeza de lo que quedaba de los ejércitos de su padre y de su tío, que habían caído en batalla, y lo habíamos dejado en Tarraco, preparando todo para su campaña contra los cartagineses, contra los 3 ejércitos mandados por Magón y los 2 Asdrúbal. Vamos a dejar a Escipión preparando su campaña y nos vamos a Tarento, porque una flota cartaginesa acaba de llegar al puerto. Allí, aunque hace mucho tiempo que no hablamos de ello, todavía resistía una guarnición romana en la ciudadela, y los cartagineses pretendían con este movimiento impedir que los romanos se aprovisionaran y que se acabaran rindiendo. Sobre el papel, el plan, oye, tiene buena pinta, pero tenemos un pequeño problema, un detallito de nada. Porque no solo los romanos o los tarentinos comen. Si mueves una flota, esa flota tiene que comer. Los tripulantes de la flota cartaginesa que estaban bloqueando el puerto a lo bestia también comen y también gastan recursos. Por lo que al prolongarse el bloqueo, quienes más empezaron a sufrir fueron los propios tarentinos, porque mientras los romanos, que eran pocos y podían sustentarse con lo que habían almacenado, la flota se comía todo lo que era de la ciudad. Finalmente, la flota cartaginesa se retiró. Algunos autores cuentan que se retiró porque la gente de Tarento les dijo: oye, que os estáis comiendo toda nuestra comida, si eso os va inspirando, y con su marcha provocaron más alegría casi que cuando llegaron. Estamos acabando el año 211 a.C., empieza a hacer un poquito más de fresco, y nos vamos ahora a Roma, ya que el gran protagonista de este programa y de los siguientes, Marco Claudio Marcelo, el conquistador de Siracusa, como te decía en la introducción, vuelve a la urbe. Y para recibirle, el pretor Cayo Calpurnio Pisón le concedió audiencia del Senado junto al templo de Belona. Para situarte, si has estado en Roma, o si quieres buscar en Google Maps la ubicación de este templo, el templo de Belona te lo encuentras bajando la vía del Teatro de Marcelo, que está a mano derecha desde la escalinata del Campidoglio. Bajas esa calle y mirando a la derecha te encuentras lo que queda del Teatro de Marcelo, integrado dentro de un edificio. Miras el teatro y justo a la derecha verás ruinas de 2 templos. De uno de ellos se ven 3 columnas. Ese es el templo de Apolo Sosiano. Y el otro, el de al lado, del que solo se conserva la base, ese es el templo de Belona, la auténtica diosa de la guerra romana. ¿Y por qué el pretor Cayo Calpurnio Pisón le concede audiencia allí? Porque el templo de Belona se encuentra fuera de los límites de la ciudad y Marco Claudio Marcelo tiene que informar primero de todo lo que ha hecho en campaña. Es un militar que está llegando a la ciudad. Y es que además es un militar que llega a la ciudad y llega calentito. Porque si te acuerdas, cuando conquistó Siracusa, el Senado no le dejó volver. Le obligó tanto a él como a sus tropas a seguir en Sicilia porque todavía quedaban focos de resistencia. Por eso, entre informe e informe, se quejó al Senado. No por él, no, hombre, claro, nunca nos quejamos por nosotros mismos, siempre por los demás. No se quejó por él, se quejó por sus hombres. Los hombres que tenía bajo su mando, porque después de sufrir los ingenios de Arquímedes y la enfermedad, tuvieron que quedarse más tiempo allí. Y todavía estaban allí. En medio de estas quejas, dada la importancia de la toma de Siracusa, recordemos, la ciudad más rica del mundo griego en ese momento en la zona, una ciudad preciosa, Marcelo pidió que se le permitiera celebrar un triunfo y entrar triunfante en Roma. El debate entre los senadores fue bastante acalorado, porque claro, le negamos el triunfo a Marcelo, en cuyo nombre ya se había decretado una acción de gracias a los dioses cuando estaba ausente, y se había honrado a los dioses por los éxitos conseguidos bajo su mando. ¿Le honramos en su ausencia, pero se lo negamos ahora? ¿O le concedemos el triunfo a un general a quien se había dado orden de entregar el ejército a su sucesor? A un general que no había acabado todavía su campaña. ¿Qué hacemos? Ese era el debate entre los senadores, darle o no el triunfo, y al final los senadores decidieron reconocer a Marcelo que efectivamente lo había hecho muy bien, pero no vas a recibir el triunfo. No, mira, Marcelo, no te vamos a dar el triunfo, te vas a tener que contentar con una ovatio.
que era un triunfo menor, otro tipo de ceremonia en la que se reconocía el éxito, pero no lo suficiente como para merecer un triunfo. Marcelo, insultado, como ya hiciera por primera vez Cayo Papidio Masón hacía 20 años tras derrotar a los corsos, celebró con sus huevazos. El día antes de esta ovatio, celebró su triunfo en el Monte Albano. ¿No me lo das tú? Pues lo celebro yo. Tito Livio deja claro en su relato, así entre líneas pero sin decirlo claramente, que hay cierto resquemor entre Marco Claudio Marcelo y una parte del Senado. Las quejas, la negativa del triunfo, él haciendo el triunfo en el Monte Albano por sus pelotas, nos retrata un clima tenso. Plutarco, por su parte, que también nos cuenta estos hechos y que, te voy a decir, Plutarco, tápate, límpiate un poco porque se te caen las babas cuando hablas de Marco Claudio Marcelo. Este señor, el griego de Queronea, eleva un punto más la temperatura y dice directamente y sin tapujos que eran los enemigos de Marcelo los que se opusieron al triunfo, envidiosos, ya que hubiera sido su segundo triunfo, tras el primero que recibió por vencer a los galos de Virdomaro, triunfo en el que además ofreció los spolia opima. Si realmente había una facción organizada en estos momentos contra Marcelo, esa facción no podía permitir que recibiera más gloria. Y fueron estos los que dijeron, no, alto, triunfo no, hija, no, que la guerra en Sicilia todavía está. Un día más, la política romana ejemplo de paz, de concordia, de buena fe y de comprensión. Entre los relatos de Livio y de Plutarco, podemos hacernos una idea de cómo pudo ser esa ovación de Marco Claudio Marcelo. La primera diferencia con respecto a un triunfo es que en la ovatio, el protagonista no va montado en una cuadriga, ni lleva corona de laurel, ni va acompañado del sonido de trompetas. El ovacionado entra en la ciudad a pie, acompañado de flautistas y portando una corona de mirra. Plutarco nos cuenta que era un desfile más festivo, no tan guerrero, más de paz, ya que la flauta, en sus propias palabras, te estoy citando a Plutarco, las flautas son parte de la paz y el mirto, la planta de Venus, que es de los dioses la que más detesta la violencia y las guerras. Esto dice Plutarco, que también nos cuenta un posible origen de la propia palabra ovatio. Hoy en día tenemos en castellano esta palabra, la palabra ovación, que posiblemente tenga su origen en esta celebración. Pero Plutarco nos cuenta que en la antigua Roma la ovatio no recibía su nombre de la ovación, sino que el nombre venía por el animal que se sacrificaba en ese ritual. Porque todo en Roma era un ritual, recuerda. En los grandes triunfos era costumbre sacrificar un buey, mientras que en la ovatio se sacrificaba una oveja, en latín ovis, y de ahí ovatio, el sacrificio de la oveja, según la versión de Plutarco. Marco Claudio Marcelo entró a pie en la ciudad, precedido por un botín enorme. ¿No me dais el triunfo? ¿No me concedéis entrar en triunfo en la ciudad? Pues os vais a enterar porque lo que he conseguido es increíble. Junto con una representación de la toma de Siracusa, con catapultas, ballestas y todas las máquinas de guerra e inventos de Arquímedes, que seguramente se exhibieron, iban los objetos saqueados de Siracusa, de una belleza y una finura increíbles, bronces, platas labradas, telas preciosas, estatuas increíbles. Lo mejor del mundo griego estaba entrando en Roma en ese momento, lo estaba llevando Marco Claudio Marcelo. Un Marcelo que también quiso dejar claro que el triunfo sobre Siracusa no era solamente sobre los griegos, esos griegos traicioneros, sino que también desfilaron 8 elefantes, como muestra de que la derrota aquí también era de Cartago, que tenía sumida a Roma en pánico tras el desastre de Cannas y que ahora, gracias a él, era derrotada. En el desfile de la ovatio también aparecieron, por supuesto, el siracusano Sosis y el hispano Mérico, que iban delante, portando coronas de oro. Sosis dirigió el asalto nocturno a Siracusa y Mérico había entregado Naso y su guarnición a los romanos. El Senado recompensó a ambos con la ciudadanía y con 500 yugadas de tierra. A Sosis, en el territorio siracusano que hubiera pertenecido al tirano o a enemigos del pueblo romano, y además a este señor, en Siracusa se le entregó una casa elegida por él entre las de aquellos que habían sido castigados tras la conquista. Por su parte, a Mérico y a los hispanos que se habían pasado con él al bando romano, se acordó concederles en Sicilia una ciudad entera con su territorio colindante, entre aquellas que habían abandonado la causa romana. Entre esas ciudades traidoras que seguramente tenían habitantes dentro, se acordó dárselas a Mérico y a los hispanos. ¿Qué pasaría con las gentes que ya vivían allí?
algo que las fuentes siempre omiten y nunca te cuentan. Dolor, venta como esclavos, lo que tú te quieras imaginar, así será. Aquí hemos visto una vez más que aunque se repita lo contrario una y otra vez para reforzar una épica inexistente, Roma sí paga traidores. Vaya que sí los paga, y los paga muy bien. De la gestión del pago a los hispanos, de esa ciudad en Sicilia, se encargó el pretor Marco Cornelio Cetego. Quédate con este nombre. Es el sucesor de Marcelo en el este de Sicilia, que también tuvo que gestionar la entrega de 400 yugadas de tierra a Beligene, quien había inducido a Américo a pasarse al bando romano. Esto se está convirtiendo en el Black Friday de todos los que traicionaron a Siracusa, madre mía. O sea, Roma no paga traidores, pero es que, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? La cosa en Sicilia estaba movida. Ya que estamos ahí hablando de eso, tras la marcha de Marcelo, la flota cartaginesa desembarcó 8.000 soldados de infantería y 3.000 jinetes númidas. Este movimiento de tropas provocó el pánico y algunas ciudades, como Murgencia y Egecio, se pasaron al bando cartaginés junto con otras más como Ibla o Macela. Los númidas, a las órdenes de Mútines, recorrían toda la isla de Sicilia, prendiendo fuego a las tierras de los aliados romanos. Y si esto fuera poco, las tropas romanas en la isla estaban cabreadas, por un lado porque no se les había permitido abandonar la provincia junto con Marcelo, su general, y por otro, porque se les había prohibido pasar el invierno en las ciudades. Las fuentes no nos cuentan mucho más de lo que está sucediendo en Sicilia, así que nos vamos a Roma, a la urbs, porque se respiraba otro ambiente. Los ánimos, mira, estaban, mejor que antes. Las victorias en Siracusa y Capua habían supuesto un punto de inflexión en la guerra. En este punto ya los cartagineses y el propio Aníbal representaban, o ellos creían, un peligro menor, por lo que el Senado se encargó de distribuir los territorios para los cónsules tras la toma de Capua, los lugares donde operarían. Ese año 211, recuerda, todavía eran cónsules Neo Fulvio Centumalo y Publio Sulpicio Galba. Sulpicio sustituiría a Marco Valerio Levino, que estaba en Macedonia, y Fulvio iría a Apulia. Junto con Apulia, el PAC de Fulvio era también presidir los comicios para elegir cónsules de cara al año siguiente, al 210. Unos comicios en los que la comedia aparecerá una vez más. Fulvio fue a Roma a presidir los comicios, se organizó todo como mandan los dioses, como manda la tradición, todo perfecto, y la centuria a la que le tocó votar primero, según Tito Livio, votó por Tito Manlio Torcuato y por Tito Otacilio. La multitud, claro, empezó a concentrarse alrededor de Manlio para darle la enhorabuena, porque esa votación ya estaba encaminada para que Tito Manlio Torcuato fuera elegido cónsul. Todo el mundo le felicitaba, le aplaudía, pero él tenía cara de palo. Él estaba tieso ante la noticia, estaba ahí... parecía que no le hacía mucha gracia. Escoltado por un gran número de personas, Tito Manlio Torcuato se acercó al tribunal del cónsul Fulvio, desde el que presidía los comicios, y le dijo: oye, mira, tengo que decir una cosa. Necesito que escuchéis unas palabras mías y que después de eso volváis a votar. ¿Cómo? ¿Cómo? Todo el mundo estaba expectante ante lo que iba a decir Tito Manlio Torcuato, un hombre que ya tenía una edad muy avanzada, que había sido cónsul 2 veces, censor, lo había hecho todo ya en política, estaba de vuelta ya, era además bisnieto de Tito Manlio Imperioso Torcuato, ese que derrotó a un galo gigante en combate singular en los tiempos más arcaicos de la República. Estamos ante un personaje muy potente en la vida pública romana, no estamos ante un aleatorio. Es Tito Manlio Torcuato. Ante toda Roma, este señor dijo que no podía ejercer el consulado, ya que sufría de una enfermedad grave en la vista. Además añadió que no tenía pudor un gobernante o un general que, a pesar de tener que hacerlo todo por medio de los ojos de otros, aún así demandaba que le fueran confiadas la vida y la suerte de los demás. Rechazó el cargo y le dijo a Fulvio, al cónsul, que volviese a llamar a todos a votar, recordando los graves peligros a los que aún se enfrentaba la República, ya que todavía escuchaba en sus oídos el zumbido de los cartagineses acercándose a las murallas de Roma. La centuria que había votado dijo que ni de coña, que no cambiaban de opinión, y que si se les hacía votar otra vez, votarían de nuevo a los mismos. Torcuato entonces dijo: ni yo podré, si soy cónsul, aguantar vuestra manera de comportaros, ni vosotros mi autoridad. Volved a votar y pensad
que la guerra púnica está en Italia y que el general enemigo es Aníbal. La centuria entonces se reunió para decidir qué hacer y los jóvenes pidieron consejo a los más mayores de la centuria. Los mayores dijeron que había que decidir entre básicamente 3 candidatos. 2 con mucha experiencia, Quinto Fabio Máximo y Marco Claudio Marcelo, el del triunfo, y otro con no demasiada experiencia pero con un buen historial, Marco Valerio Levino, que lo había hecho muy bien en Macedonia. Se volvió a votar y esta vez salieron elegidos cónsules Marco Claudio Marcelo y Marco Valerio Levino. En estos comicios, en esta historia de los comicios, Tito Livio nos deja una frase de estas que nos hacen reflexionar y nos hacen pensar que no somos tan diferentes a los romanos como nos creemos, y nos hacen pensar también en nuestra propia actitud, porque dice que el hecho de que los jóvenes hayan querido consultar a los mayores a quién confiar el mando con su voto parece algo casi increíble en estos tiempos, en los tiempos de Livio, en los que dice él que incluso la autoridad de los padres carece de valor y de peso ante los hijos. Ya en el siglo I, cualquier tiempo pasado fue mejor, los jóvenes van a echarlo todo a perder y los hijos no hacen caso a sus padres. Ideas que se repiten una y otra vez, siempre a peor, y que igual nos hacen pensar que no vamos tan a peor como pensamos. Después de las elecciones a cónsul, se celebraron elecciones de pretores y fueron elegidos Publio Manlio Bolsón, Lucio Manlio Acidino, Cayo Letorio y Lucio Cincio Alimento. Este Cincio Alimento es el que escribió unos anales en lengua griega en los que abarcaba desde el origen de Roma hasta su época. ¿Y qué fue del otro? Iván, ¿qué fue del otro? De Tito Tacidio, el otro que había sido elegido cónsul. Tras los comicios, llegó la casual noticia de que había fallecido en Sicilia. Vaya, no dicen nada más, ¿eh? Dicen, murió. Qué casual, qué conveniente. Ese año 211 también se celebraron los Juegos Apolinares, y las fuentes nos cuentan algunos prodigios que se vieron durante ese año y que a mí me encantan. Dicen que la Victoria, que estaba sobre el pináculo del Templo de la Concordia, el templo cuyos restos están en el Foro Romano, justo delante del arco de Septimio Severo, es el primer templo que te encuentras a la derecha si entras desde allí, pues esa Victoria fue alcanzada por un rayo, pero no se cayó al suelo porque se quedó enganchada en otras victorias. Llegaron noticias también de que en Anagnia y Fregelas las murallas y las puertas habían sido alcanzadas por rayos, que en el foro de Suberto habían corrido arroyos de sangre durante un día entero, que en Ereto había llovido piedra y que en Reate, y esto me ha dejado un poco loco, había parido una mula. Pero una persona parió una mula o una mula parió una mula, eso no lo sabemos. Para calmar las cosas con los de arriba, como siempre, se expiaron los prodigios con sacrificios y con los ritos correspondientes. Y antes de cambiar de año y que entren en ejercicio estos nuevos cónsules, toca hablar de lo que estaba ocurriendo estos meses en Grecia. Hemos hablado de Hispania, de Sicilia, de Italia, incluso de África, pero de Grecia un poquito. Están multiplicándose los escenarios y un día me va a dar un flato de ir para allá y para acá. El interés romano en Grecia era básicamente frenar las ambiciones de Filipo de Macedonia, Filipo V de Macedonia, que había llegado a una alianza de colaboración mutua con Aníbal. ¿Recuerda ese episodio de Roma Eterna en el cual los embajadores de Filipo de Macedonia intentan esquivar los controles romanos? Pues habían llegado a un acuerdo y Filipo estaba amenazando las costas de Italia. En Grecia estaba Marco Valerio Levino, que consiguió reunirse con los jefes de la Liga Etolia en una asamblea. Llegó con una flota ligera a esa asamblea y allí presentó a los etolios la conquista de Siracusa y la de Capua como pruebas de los éxitos romanos, como si fueran un currículum. Y además les dijo: los romanos tenemos una costumbre que nos viene de nuestros antepasados. Tratamos bien a nuestros aliados. A unos les damos la ciudadanía en igualdad de derechos con nosotros mismos y a otros los mantenemos tan bien, en una situación tan privilegiada, que prefieren ser aliados antes que ciudadanos. Vosotros, los etolios, sois el primer pueblo de este lado del mar con el que estrechamos lazos de amistad. Y Roma no olvida. Roma no olvida a sus amigos. Tendréis la mayor consideración.
Filipo y los macedonios son vecinos peligrosos y yo reduciré su orgullo y su poder a tal situación que no solo tendrán que abandonar las ciudades que os han quitado por la fuerza, sino que incluso Macedonia será poco segura para ellos. En lo que respecta a los acarnanios, que se han separado de vuestra federación, los someteré a vuestra ley y a vuestro control. Las promesas de Marco Valerio Levino fueron confirmadas por Escopas, que era el estrategos de los etolios, y por Dorímaco, uno de los etolios más notables. Ambos se dedicaron a medrar en favor de los romanos, exaltando el poder y la majestad del pueblo romano, siendo la promesa de apoderarse de Acarnania la que más les motivaba. El resto, lo de Macedonia, les daba igual, ellos querían machacar a los acarnanios. Rápidamente se firmó un tratado mediante el cual los etolios pasaban a ser amigos y aliados de Roma y que tenía los siguientes puntos según leemos en Tito Livio. Los etolios iniciarían de inmediato una ofensiva por tierra contra Filipo de Macedonia y los romanos les ayudarían por mar con no menos de 25 quinguerremes. El suelo, los edificios, los muros y los campos de las ciudades desde Etolia hasta Córcira serían para los etolios y para el pueblo romano lo demás. Los romanos además pondrían los medios necesarios para que los etolios se hicieran con Acarnania. Les tenían mucha tirria, ¿eh? En caso de que los etolios firmaran la paz con Filipo, debía incluirse en ese futuro tratado que los etolios desistían de hacer la guerra a los romanos, aliados y pueblos sometidos a ellos. Si en cambio, como último punto, el pueblo romano era el que llegaba a una alianza con el rey, pondrá los medios para que éste no tuviese derecho a hacer la guerra a los etolios y a sus aliados. Un acuerdo de alianza en la guerra normal, estándar, perfecto. Estos fueron los términos del acuerdo, un acuerdo de amistad que parecía también abrirse a los eleos, a los lacedemonios, al rey Átalo y a tracios e ilirios, y el documento fue depositado 2 años más tarde en Olimpia para los etolios y en el Capitolio para los romanos. Livio nos cuenta que se tardó tanto tiempo en depositar este acuerdo porque, y esto me ha llamado la atención, los embajadores etolios estuvieron retenidos mucho tiempo en Roma. ¿Retenidos quizá para ver si realmente se cumplía el trato? Seguramente. Lo que está claro es que el acuerdo con la Liga Etolia va a suponer un antes y un después en el conflicto con Filipo V de Macedonia. La ofensiva comenzó con los etolios yendo a por los macedonios y Levino tomando Zacinto, una pequeña isla próxima a Etolia, con una única ciudad, del mismo nombre, Zacinto. También tomó las Eníadas y Naso, en Acarnania, que fueron entregadas inmediatamente a los etolios. Tras esta primera ofensiva, Levino se retiró a Córcira, pensando que el rey de Macedonia estaría demasiado ocupado con los etolios como para pensar en atacar Italia o ayudar a los cartagineses. Este era el plan de Roma. Roma en este momento no tenía objetivos militares de conquista en la zona. Era simplemente frenar la ayuda que Filipo V de Macedonia podía prestar a Aníbal o frenar cualquier ataque a Italia. La noticia de esta defección de la Liga Etolia le llegó a Filipo V cuando estaba en Pella, la capital de Macedonia, en sus cuarteles de invierno, y decidió pasar a la acción al comienzo de la primavera siguiente, ya en el año 210. Antes de irse, con el objetivo de que en Macedonia, en la retaguardia, el miedo mantuviera quietos a los ilirios y las ciudades vecinas, hizo una incursión militar sorpresa en territorio de los oricinos y de los apoloniatas, y a estos últimos, que habían salido fuera de los muros, los rechazó otra vez hacia adentro, aterrados. Con las espaldas cubiertas, devastó la zona próxima a Iliria y dirigió rápidamente su marcha hacia Pelagonia. Después tomó Sintia, ciudad de los Dárdanos que podría servir de paso para atacar Macedonia. En la mente de Filipo estaba intentar bloquear cualquier acceso de los etolios y romanos a Macedonia. Había que tapar cualquier vía de acceso. Bajó a Tesalia, atravesando Pelagonia, Linco y Botiea, convencido de que podía sumar estos pueblos a su guerra contra los etolios. Una vez en Tesalia, dejó a Perseo con 4.000 hombres en las gargantas de entrada a la zona para impedir el paso a los etolios. Desde allí, Filipo lleva su ejército hasta Macedonia y después a Tracia, al país de los medos. Parece que estos, los medos, los tracios, tenían por costumbre hacer incursiones en Macedonia desde que se dieron cuenta de que el rey estaba ocupado en otra guerra y el reino estaba desprotegido, pues no hay nadie, pues vamos para allá. Con el fin de atajar de raíz estas incursiones, comenzó a devastar sus tierras y simultáneamente sitió Yanforina, la capital y fortaleza médica. En cuanto a Escopas,
el estrategos de la Liga Etolia, se enteró de que el rey Filipo se había ido a Tracia, armó a toda la juventud etolia y se preparó para invadir Acarnania. La guerra de los etolios era realmente con Acarnania, el resto les daba igual. La población de los acarnanios era inferior en fuerzas y además había perdido ya las Eníadas y Naso, y encima veía que se le venía encima también una guerra con Roma. Los acarnanios estaban desesperados, y para hacer frente a lo que se les venía encima, prepararon una ofensiva fruto más de la rabia que de un plan militar propiamente dicho. Después de enviar a sus mujeres e hijos y a los mayores de 60 años al cercano Epiro, los que tenían entre 16 y 60 años juraron no volver si no era como vencedores. Y para que nadie acogiese en su ciudad, en su casa, a su mesa, en su hogar, nadie acogiese a quien abandonara vencido el campo de batalla, estos acarnanios formularon una terrible maldición contra sus propios compatriotas y contra sus huéspedes. Formularon la maldición más solemne, el conjuro más chungo del que fueron capaces. Y también rogaron a los epirotas que enterrasen en una tumba común a todos los suyos que hubiesen caído en el campo de batalla, y que sobre ella pusieran el siguiente epitafio: aquí yacen los acarnanios que sucumbieron luchando por su patria contra la injusta violencia de los etolios. Ojo, los acarnanios que están más locos que los espartanos, ¿eh? Ganar o morir, maldecir a todo el mundo, vamos, era eso el fin de los tiempos para ellos. Acamparon frente a los etolios casi en su frontera y enviaron mensajeros a informar a Filipo de lo crítico de la situación, obligándolo a dejar ya Anforina casi rendida. Los etolios que estaban avanzando se frenaron ante la noticia del juramento de los acarnanios, ante la noticia de ese ganar o morir, y ya, si estaban detenidos, decidieron volverse para atrás cuando se enteraron de que Filipo iba hacia allí. Darles pal pelo a los acarnanios era un tema, pero vérselas con Filipo era otro completamente diferente. Los etolios retrocedieron al interior de su territorio, y cuando Filipo supo que los etolios habían retrocedido, dijo «¿Qué hago aquí?» y regresó a Pella. A comienzos de la primavera del 210, Levino salió de Córcira con su flota, donde estaba ahí tranquilamente, dobló el promontorio de Leucade y llegó a Naupacto, donde anunció a los etolios que se dirigía a Antícira, para que estuvieran allí preparados. Antícira está situada en la Lócride, a la izquierda según se entra en el Golfo de Corinto, muy cerca de Naupacto, tanto por tierra como por mar, a unos 15 kilómetros de Delfos. Menos de 3 días después, comenzó el ataque simultáneo terrestre y marítimo. A los pocos días la ciudad se rindió y les fue entregada a los etolios, mientras que el botín fue para los romanos. Es en ese momento cuando Marco Valerio Levino recibe una carta del Senado notificándole que había sido elegido cónsul en ausencia y que llegaría Publio Sulpicio Galba para relevarle. Por desgracia no pudo ponerse en marcha inmediatamente porque, según cuentan las fuentes, estaba enfermo y tuvo que esperar a recuperarse. Y con las cosas así en Grecia, nos vamos directamente a las idus de marzo del año 210, día en el que Marco Claudio Marcelo toma posesión de su cargo como cónsul y reúne al Senado. En esa reunión, en la que recordemos estarían todos aquellos que le negaron el triunfo hace unos meses, dijo que mientras su colega Valerio Levino estuviera ausente, no trataría ningún asunto concerniente al Estado o a las provincias. Marcelo sabía que las cosas se estaban poniendo complicadas para él, sabía que esa facción de enemigos que maniobró para negarle el triunfo volvería a maniobrar y lo estaba haciendo. Y esta vez lo que estaban consiguiendo era reunir a un montón de sicilianos para que fueran a Roma a reclamar y a denunciar ante el Senado que habían soportado un trato terrible por parte de Marco Claudio Marcelo. Marcelo le dijo a los senadores que estaba al corriente de todo. Sabía que había muchos sicilianos en las cercanías de Roma, sabía también que estaban alojados en las villas, casualmente, de sus detractores, Airbnb enemigos de Claudio Marcelo, Vaya, vaya. Y ante el Senado añadió: estoy tan lejos de ser quien les impida difundir abiertamente en Roma estas acusaciones contra mí, que incluso yo mismo les habría concedido inmediatamente audiencia ante el Senado si no anduvieran simulando sentir ciertos reparos en hablar de un cónsul en ausencia de su colega. No os preocupéis, en cuanto llegue mi colega Valerio Levino, no dejaré que se trate ninguna cuestión antes de que los sicilianos se presenten ante el Senado. Ese será el primer asunto, nada más llegue mi colega. En este punto del relato, Livio
nos desliza el nombre de uno de los supuestos enemigos de Marcelo y que te dije que te quedaras con él antes, Marco Cornelio Cetego, el que debía administrar el este de Sicilia en ausencia de Marcelo. Según Livio, fue él quien poco más que realizó una leva en toda Sicilia para que fuera a Roma el mayor número de gente posible a presentar quejas contra Marcelo, y además había llenado la ciudad de cartas con la falsa noticia, falsa entre comillas, de que la guerra continuaba con la misma intensidad de antes, para intentar rebajar la gloria del cónsul y el cariño de la gente hacia él. Digo falsas entre comillas porque antes te he contado que los númidas todavía seguían ahí, los cartagineses todavía estaban por ahí por Sicilia. Este bloqueo a la comparecencia de los sicilianos o a hablar de cualquier tema hasta que no llegara el cónsul Valeo Levino provocó que la política romana se paralizase por completo, y esta inactividad suscitó rumores entre la población. Claro que sí, la gente estaba cansada de una guerra que duraba ya 8 largos años. Se quejaban de la devastación, de la destrucción en las cercanías de Roma, de las tierras por las que había pasado Aníbal con su columna durante la ofensiva. Se quejaban de las movilizaciones que habían extenuado toda Italia. Casi cada año era aniquilado un ejército romano. Se quejaban también de la elección para cónsules de 2 hombres belicosos, 2 hombres capaces de desencadenar una guerra incluso en tiempos de paz, 2 hombres que iban a exprimir a la ciudadanía en la guerra. Cuando hablamos de estos conflictos, cuando hablamos de se reúnen legiones o se levanta un ejército contra otro tal, a veces perdemos el punto de vista humano de los mismos. Se pide todo por la patria, por la gloria, por la victoria, por Roma. Pero la resistencia humana que está detrás de ese por Roma tiene límites. Y aquí la gente parece que empieza a estar harta de una guerra que parece no tener fin. Una guerra infinita. Movida por intereses, vete a saber. Pero una guerra que lleva 8 años, la gente está cansada, aburrida, está ya hastiada de perder seres queridos, de ir a morir. Y cuando divulgamos y hablamos de estos temas, tenemos esa responsabilidad de intentar poner un poco el lado humano en las cifras. 8.000 soldados de infantería se enfrentaron a 15.000 cartagineses, tal. Son personas con familias, con vidas, que se ven truncadas en ese momento, y la gente llega a un punto que dice basta. Y de repente, durante la víspera de la Quinquatros Major, que se celebraba del 19 al 23 de marzo, se declaró un incendio en el foro. Ardieron al mismo tiempo 7 tiendas del foro alquiladas a cambistas y banqueros, muchos edificios privados y la casa de las Vestales. El templo de Vesta se salvó gracias al esfuerzo de 13 esclavos, que tras su ayuda fueron rescatados a expensas de la República y manumitidos. Se les concedió la libertad. Ese incendio continuó toda la noche y al día siguiente, y nadie dudaba, desde el minuto 1, nadie dudó que había sido provocado, porque las llamas habían aparecido a la vez en numerosos puntos, alejados entre sí. Marco Claudio Marcelo, el cónsul, con la autorización del Senado, anunció en asamblea pública que quien diese información acerca de los responsables, acerca de los pirómanos que habían iniciado el incendio, quien diese cualquier tipo de dato, sería recompensado con dinero si era libre o con la libertad si era esclavo. Todo el mundo se preguntaba quién podía haber hecho algo así, incluso algunos se preguntaban por qué no había sucedido algo así antes, y dentro de este clima de descontento social que estaba ahí a punto de hervir, que nos cuentan las fuentes, de repente hace un giro el relato y todo cambia de dirección, y es que aparece ante las autoridades, comparece ante ellas, un esclavo llamado Mano, perteneciente a los Calabios de Capua. Este Mano declaró que los responsables eran sus amos y otros 5 jóvenes de la nobleza campana, cuyos padres habían sido decapitados por Quinto Fulvio. Dijo que iban a provocar más por toda la ciudad si no eran detenidos inmediatamente. Fueron todos arrestados, tanto ellos como los esclavos, y al principio estos capuanos trataron de restar crédito a la denuncia y al delator. Total, es un esclavo. Este esclavo, señores, se ha escapado de sus amos. Y por resentimiento, porque no estaba contento, encima nosotros le hemos dado de comer y le hemos dado un techo, pero él, que no está contento, no sé qué quiere, se ha inventado toda esta película de conspiración para incendiar toda Roma. Una fantasía se ha inventado, señores. Pero, como ya hemos visto en otros casos, todo cambió cuando se le sometió a un careo y en medio del foro comenzó el interrogatorio de los cómplices del delito. Interrogatorio a los cómplices que eran esclavos, por lo que había tortura de por medio. Y como la tortura es un poco, me vas a decir lo que yo quiero oír,
acabaron confesando todos y fueron castigados tanto los amos como los esclavos cómplices. El delator, Mano, fue recompensado con la libertad y con 20.000 ases. Mientras todo esto pasaba, Marco Valerio Levino, el otro cónsul, seguía de camino a Roma y nos cuentan las fuentes que a su paso por Capua, los campanos empezaron a rodearle en masa, suplicándole entre lágrimas que les permitiese ir a Roma a rogarle al Senado que le parara los pies a Quinto Fulvio Flaco. Parece que este señor, que ejercía ese año 210 como procónsul en Capua, tenía el hacha bastante larga contra los campanos, aunque él decía que él no tenía ningún tipo de animosidad personal contra ellos, que era una enemistad puramente patriótica. Sería, decía, inflexible con los campanos hasta que su actitud hacia el pueblo romano no cambiara. La forma que tenía Fulvio Flaco de convencer a los campanos era mantenerlos encerrados en sus murallas. No lo cuenta Livio, no dice nada de ello, te lo digo yo porque parece ser, porque es que da a entender eso, parece que hubo una entrevista entre el cónsul Levino y Fulvio Flaco, ya que en un momento del relato, Fulvio parece decirle al cónsul que encontraría en el foro las huellas del crimen de los campanos que habían asaltado el templo de Vesta, el templo del Sagrado Fuego de Roma. Ante este panorama, Levino le dijo a los campanos que lo siguieran a Roma, después de comprometerse bajo juramento ante Fulvio Flaco, que estarían de vuelta en Capua 5 días después. Es un relato un poco difuso que se pierde entre el resto de sucesos que ocurren en ese momento, pero que nos deja ver cómo de complicado estaba siendo el encaje de Capua otra vez, tanto por un lado como por otro. Este Fulvio Flaco estaba consumido por el odio y los campanos estaban consumidos por las ganas de prenderle fuego a todo por ese trato que estaban recibiendo por parte de Roma. Y por fin llegó Levino a Roma. ¿Y qué fue lo primero que se hizo? ¿Recuerdas lo que dijo Marco Claudio Marcelo? Hablaremos del tema de los sicilianos en cuanto llegue mi colega cónsul. Pues no, no. En un inesperado giro de los acontecimientos, lo primero que se hizo fue someter a debate la situación del Estado y las provincias. A Levino le tocaba dar informe de cómo estaban las cosas en Macedonia, en Grecia, con los etolios, con los acarnanios, con los locrenses, con todo eso. El informe de Levino era que el rey Filipo V de Macedonia había sido rechazado por él mismo cuando les estaba haciendo la guerra a los etolios y que se había retirado al interior de su reino. Es un informe un poco así porque él no había hecho nada. Pero bueno, por tanto, informaba a los senadores de que se podía retirar de la zona la legión que estaba ya acuartelada, ya que bastaba la flota para mantener al rey alejado de Italia. Te repito, no había en este momento intención alguna de conquistar Grecia y ni mucho menos de conquistar Macedonia. Solamente era taponar cualquier ayuda que el rey de Macedonia pudiera aportar a Aníbal. Tras informar de lo sucedido en Grecia, se debatió después el reparto de las provincias. Los cónsules debían repartirse los terrenos y el Senado decretó que uno de los cónsules se hiciera cargo de Italia y de la guerra con Aníbal y que el otro se hiciera cargo de la flota que había mandado Tito Tacilio, ese que murió, y de Sicilia, con la colaboración del pretor Lucio Cincio Alimento. Y ahora comienza el reparto de cartas a lo croupier que tenemos cada año. Si es la primera vez que escuchas Roma Eterna, vas a ver que cada año aquí los romanos dicen, venga, este territorio para este, tantas legiones para este, va repartiendo juego para lo que se va a hacer durante ese año. A los cónsules les fueron asignados los 2 ejércitos que estaban en Etruria y en la Galia, compuestos por 4 legiones. Las 2 urbanas del año anterior serían enviadas a Etruria y a la Galia las 2 que había mandado el cónsul Sulpicio. Los ejércitos consulares constaban, de manera más o menos habitual, de 2 legiones. La Galia y sus legiones estarían bajo el mando de quien designase el cónsul, al que le correspondiese Italia. Cayo Calpurnio fue enviado a Etruria. Quinto Fulvio Flaco en Capua, como ya te he dicho antes. Además, se le dieron instrucciones a Quinto Fulvio Flaco de reducir el ejército de ciudadanos y de aliados de manera que de las 2 legiones que tenía formase una sola, con 5.000 hombres de a pie y 300 de a caballo, licenciando a los más veteranos, y que se mantuvieran 7.000 aliados de infantería y 300 de caballería, siguiendo el mismo criterio, licenciar a los más antiguos. A Neo Fulvio, cónsul del año anterior, se le mantuvo la provincia, Apulia, y el ejército sin cambios. El ejército de Sicilia, al mando de Marco Cornelio Cetego, también fue licenciado. Al pretor Lucio Cincio Alimento se le asignaron, y esto da un poco de ilusión,
los excombatientes de Cannas, 2 legiones aproximadamente para defender Sicilia, 2 legiones más fueron para el pretor Bolsón en Cerdeña, y por último, algo muy llamativo, algo que dices, uy, esto es curioso. Los cónsules recibieron órdenes de alistar legiones urbanas sin incluir a ningún soldado de los que habían servido en los ejércitos de Marco Claudio, de Marco Valerio o de Quinto Fulvio, y sin que las legiones romanas sobrepasasen la cifra de 21. ¿El Senado intentaba romper cualquier lealtad de los soldados a sus generales? ¿Por qué ningún soldado podía repetir con Marco Claudio Marcelo, con Marco Valerio o con Quinto Fulvio? Esto es muy curioso. Una vez repartido el juego, una vez aprobado todo esto, llega el sorteo de las provincias entre los 2 cónsules, a ver a quién le toca a cada zona. A Marcelo, el destino quiso que le tocase Sicilia y la flota, mientras que a Levino, Italia y la guerra con Aníbal. Esto provocó el shock entre los ciudadanos, que recordemos que seguían esperando para poder expresar sus quejas ante el Senado. Se quedaron tan sorprendidos con este resultado como si se hubiera tomado de nuevo Siracusa. Sus llantos y sus lamentos atrajeron al instante todas las miradas. Los sicilianos iban vestidos de luto, visitando los domicilios de los senadores, asegurando que abandonarían sus respectivas ciudades y que incluso Sicilia entera sería abandonada si Marcelo volvía allí por mandato del Senado. Decían que si este señor se había mostrado implacable con ellos la vez anterior sin que no hubiera ningún tipo de motivación, ¿qué haría ahora con ellos, cabreado porque habían acudido a Roma a quejarse de él? Decían los sicilianos que más le hubiera valido a aquella isla quedar sepultada bajo las cenizas del Etna o inundada por el mar antes que ser entregada a su enemigo personal para ser castigada. Estos lamentos de los sicilianos, que hacían surgir en parte la compasión hacia los sicilianos y en parte la antipatía hacia Marcelo, llegaron al Senado. El asunto había escalado tanto que los senadores pidieron a ambos cónsules que sometieran a debate en el Senado la permuta de las provincias. Algo que no recuerdo que haya pasado nunca. Cuando por sorteo a un cónsul le tocaba una zona, le tocaba. Salvo que hubiera algún acuerdo entre ellos, pero no que el Senado les pidiera, oye, os la cambiáis porque esto está siendo un problema. Marcelo, a pesar de que tuvo sus reticencias, no puso impedimentos, se hizo la permuta de provincias, pero aún quedaban los sicilianos fuera, en el Senado. Quedaban aún por ser escuchados. Había que escuchar las acusaciones contra Marcelo y había que escuchar a Marcelo defenderse. El ambiente político en Roma ahora mismo nos está recordando, poco a poco, a los primeros tiempos de la República, con intrigas, facciones enfrentadas, luchas intestinas. Como te dije en la introducción, las batallas más encarnizadas se libran con la toga y con la palabra, no con la espada. Y ahora comienza la sección sin música, la sección en la que bebo un poco de agua para hidratarme. Porque vaya. Si es tu primera vez, esto es normal. En esta sección bebo agua, me relajo, cierro el guión, abro el calendario por si hay algún evento, lo que sea. Te voy contando mi vida, mis aventuras como podcaster o mis cuitas o lo que me pase en la vida. Es así, la sección sin música va a vuela pluma. Y lo primero es darte las gracias por llegar hasta aquí y por escucharme. Si es la primera vez que escuchas Roma Eterna, espero que te haya gustado y que te quedes y que tienes un montón de programas antes en los que la evolución, si escuchas los primeros, verás que el Iván del pasado parecía tenerle miedo al micrófono porque la locución, bueno, es un poco así. Voy mejorando programa a programa. Eso lo primero, gracias por estar aquí. Y lo segundo es dar un abrazo a Álvaro Sánchez, a su mujer, porque el día 25 nació una romana más, nació Agustina. El 25 de enero nació Agustina y quiero darle un saludo, un abrazo a los tres, porque me cuenta Álvaro en un mail que la niña se quedó dormida escuchando la batalla de Cannas. ¿Estamos ante una posible cartaginesa que se quedó dormida plácidamente viendo cómo los romanos eran destruidos? Puede ser. Además nació el día 25 de enero, día en el que ascendió Claudio a emperador.
Claudio. Estoy deseando llegar a ese momento y cuando llegue será dedicado a Agustina, ese programa. Me lo apunto para que no se escape, no se me olvide. Y vaya programa hoy, ¿eh? También en esta sección, si es tu primera vez, comento cosas del programa más allá del guión. Por ejemplo, lo de Marco, Claudio, Marcelo y los sicilianos. ¿Fue realmente tan malo? ¿Tan cruel? Marco, Claudio, Marcelo. Hombre, cuando cayó Siracusa te conté que desvalijó la ciudad casi por completo, los templos y todo, y en el desfile que he narrado en la Ovatio va enseñando obras de arte y de todo. El tío limpió Siracusa y claro, no puedes limpiar Siracusa y ser buena gente a la vez. Veremos en el programa siguiente de República, veremos los argumentos de los sicilianos y los argumentos que pone él para defenderse, pero vamos a ver. Esto forma parte, a pesar de que las fuentes digan que está movido por los enemigos de Marcelo, esto forma parte del proceso de expansión romana. Cuando Roma se va expandiendo y va fundando esas provincias que llegaremos a ello son básicamente territorios a explotar para sacar el máximo beneficio de ellos, veremos cómo las gentes del lugar muchas veces se quejan de la actuación de los gobernadores romanos, de los funcionarios que hay enviados ahí, de los publicani, de los perros sarnosos que a veces manda Roma a las provincias. Veremos quejas, veremos incluso alabanzas, porque también habrá gente que lo haga bien, no todos son malos, pero empezamos aquí a descubrir la cara más dura de Roma a la hora de hablar de ello, la cara más chunga, porque lo que te digo, son territorios a explotar. Y hoy es el inicio de una nueva era, como decía en la introducción del programa. Hoy empieza la era Podium Podcast, la era de estar en todas las plataformas. Y estoy muy contento y tengo que dar las gracias a iVoox por todos estos años. Ha sido una experiencia maravillosa. No hay más que agradecimiento a la gente de iVoox. El podcast sigue escuchándose en iVoox. Y también quiero dar las gracias a la gente de Podium por confiar en mí, por iniciar esta nueva etapa que siento de verdad en lo más profundo que hacía falta. Le hacía falta a Roma Eterna abrirse a todo el mundo y qué mejor que con la gente de Podium Podcast. Es un reto, es una responsabilidad, es un honor y estoy nervioso y emocionado ante esta nueva etapa. Hoy, en el apartado de anuncios de la sección sin música, tengo que decirte, aparte de que el libro Roma Eterna, la caída de la República, ya lo tienes a la venta en cualquier parte desde el día 22 de enero, decirte que en un par de días, el día 7, el viernes, estaré en la librería Aurea Clásicos en Madrid, para presentar el libro junto a Néstor Marqués. Estaremos a las 7 de la tarde, el día 7, viernes, ahí, para hablar de la caída de la República, para hablar de esto que te contaba de las provincias, Mitrídates, Yugurta, Sila, Mario, César, la caída de la República. Vamos a hablar de cositas romanas en la librería Aurea, que es un auténtico privilegio poder presentar el libro allí. Y hoy, al ser esta primera etapa, hoy no hay mucha más novedad, no quiero enrollarme demasiado, porque si es la primera vez que escuchas este programa, pues oye, ya está bien de sección sin música, bien, simplemente recordarte que para ti no va a cambiar nada. Roma Eterna va a ser igual en contenido, en periodicidad, República, programas especiales, programas de charlas a la romana, lecturas, va a ser todo igual, como hasta ahora. No va a cambiar en verano los dioses, programas de Nochebuena, Nochevieja. El estilo de Roma Eterna es el mismo porque yo soy el mismo y no cambia nada. Aquí estoy en bata grabando Roma Eterna, no creas tú que esto ha cambiado. Sigo siendo el mismo. Así que dándote la bienvenida, si es tu primera vez en Roma Eterna, pidiéndote que te suscribas, que compartas con todo el mundo el podcast, te recuerdo que puedes seguirme en redes sociales, que me puedes escribir un correo electrónico a romaeternapodcast@gmail.com, romaeternapodcast@gmail.com. Me despido ya y, como siempre digo, te espero la semana que viene, pasaré lista, en el próximo programa de Roma a Eterna. Esto era lo que no podía decirte. Esto. Roma Eterna en Podium Podcast. Vaya, ¿eh? ¿Quién lo hubiera imaginado?
Después de tantos años en iVoox, la verdad es que es un salto que da un poco de vértigo. Cambiar y moverte, abrirte a todas las plataformas, hacer algo así. Pero yo creo que, como te he dicho, el proyecto necesitaba abrirse a todas las plataformas, necesitaba este cambio y le va a ir muy bien porque podré grabar programas en estudio, podré hacer más cosas con el apoyo de Podium Podcast y creo que es el lugar en el que hay que estar. Así que muchas gracias, porque si ahora Roma Eterna está en Podium Podcast es gracias a ti, gracias a tu apoyo y muchas gracias. No puedo decir más porque es que es gracias. Eres tú quien lo ha hecho posible. Y ahí seguimos en la lucha, intentando mejorar día a día y traerte las mejores cositas romanas posibles. Un abrazo de verdad y espero que esta semana los dioses te sean especialmente propicios porque es una semana potente. Muchas gracias, un fuerte abrazo y te espero en el siguiente. Adiós.